Hola, en este circuito nos piden hallar el voltaje V sub X, que es el voltaje de la resistencia 2. Para ello vamos a utilizar la división de tensión, ya que eso nos ayuda a encontrar el voltaje en una sola resistencia, en un circuito en serie. Como en este caso no tenemos un circuito en serie, sino un circuito mixto, vamos a unir las dos resistencias que están en paralelo. Para ello vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 multiplicado por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. La resistencia 1 sería esta y la resistencia 2. Entonces tenemos 10 por 10 sobre 10 más 10. Esto es igual a 100 sobre 20. Simplificando, 20avos es 1, 20avos es 5. Esto es igual a simplemente 5 ohmios. Uniremos ambas resistencias. Nos quedaría este circuito. Ahora que tenemos ese circuito, aplicaremos la división de voltajes, que nos dice que el voltaje en una resistencia K, es decir, en cualquier resistencia, es igual al valor de la resistencia que queremos hallar sobre la sumatoria de todas las resistencias del circuito multiplicado por el voltaje de la fuente. Utilizando esa fórmula tenemos el voltaje en la resistencia 2 es igual a la resistencia que queremos hallar, en este caso es la resistencia 2, sobre la sumatoria de todas las resistencias, que son 2 más 3 más 5. Multiplicado por el voltaje de la fuente, que es 10. Esto nos quedaría 10 por 2 es 20. Sumando sería 5, 8, 9, 10. Simplificando nos quedaría 2. V sub X es igual a 2 voltios. Y así se resuelve el circuito. En este circuito nos piden hallar la cociente Ix. La cociente Ix es la que circula por la resistencia 4 y por la resistencia 2. Entonces tienen la misma cociente y podemos unir esas dos resistencias y luego utilizar la ley de división de cociente para hallar la cociente Ix, ya que solo nos pide una sola cociente, no de las demás resistencias. Entonces podemos unir las dos resistencias que están en serie. Para unir esas resistencias nos dice que la resistencia equivalente en un circuito en serie es la resistencia 1 más la resistencia 2. Es la sumatoria de las resistencias. Esa es la resistencia 1 y la resistencia 2. Entonces tenemos 4 más 2, que es igual a 6. Convirtiendo ese circuito en su equivalente, tenemos ese circuito. La división de cocientes nos dice, utilizando la fórmula, que la cociente I sub K, la cociente de cualquiera de las resistencias, es igual a la inversa de la resistencia de la que queremos hallar sobre la sumatoria de todas las demás resistencias. Todo eso multiplicado por la cociente de la fuente. Utilizando esta fórmula tenemos que la cociente en la resistencia 6 es igual a 1/6 más 1/2 más 1/4 más 1/6 multiplicado por 5, que es la cociente de la fuente. Poniendo todo eso en la calculadora tenemos 10 onceavos. La cociente en la resistencia 6 es igual a 10 onceavos, que es igual a 0.9 amperios. Y con eso tenemos resuelto el circuito. Ahora nos piden demostrar la fórmula de división de voltaje o división de tensión, que es la fórmula que se encuentra en la pantalla. Para ello necesitaremos un circuito en serie, como este. También necesitaremos la ley de Ohm. El voltaje es igual a la cociente por la resistencia. También utilizaremos la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de todos los voltajes en un circuito o en una malla es igual a 0.
También nos dice que la sumatoria de voltaje de subidas de tensión es igual a la sumatoria de bajadas de tensión en un circuito o en una malla. Empecemos. En este circuito tenemos una corriente, dirección de las manecillas del reloj, con una corriente I. Entonces, en las resistencias tenemos estas polaridades. En cada resistencia. Utilizando la ley de voltajes de Kirchhoff, tenemos cuando va de menos a más es una subida de tensión, cuando va de más a menos es una bajada. Entonces la fuente es una subida de tensión y las resistencias son una bajada de tensión. Entonces nos queda que el voltaje de la fuente es igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3. Como la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, entonces tenemos que el voltaje va a ser igual, el voltaje 1 es igual a la corriente por la resistencia 1. La corriente por la resistencia 1. Más el voltaje 2, que es la corriente por la resistencia 2. Más el voltaje 3, que es la corriente por la resistencia 3. Sacando las corrientes, tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Despejando la corriente, tenemos que la corriente es igual al voltaje. Todo esto pasa a dividir. Entonces nos dice que la corriente es el voltaje sobre la sumatoria de todas las resistencias. Ahora, pongamos un ejemplo. Queremos hallar el voltaje en la resistencia 2. Entonces tenemos que el voltaje en la resistencia 2 es igual a la corriente por la resistencia 2. Pero sabemos que la corriente ya la hemos hallado. Entonces, esto es igual al voltaje sobre esa es el valor de la corriente y la multiplicamos por la resistencia. Ordenando esto tenemos que el voltaje 2 es igual, esto lo podemos poner aquí, generalizando lo que acabamos de encontrar, podemos ponerle que el voltaje en cualquier resistencia es igual al valor de la resistencia que queremos encontrar y la sumatoria de todas las resistencias. Y esto multiplicado por el voltaje. Y así es como demostramos la división de voltajes. Ahora nos piden demostrar la fórmula de división de corriente que se encuentra en la pantalla. Para ello vamos a necesitar un circuito en paralelo, como este circuito en paralelo. También vamos a necesitar la ley de Ohm, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. También vamos a necesitar la fórmula para unir circuitos en paralelo, que nos dice que la resistencia equivalente es igual a la inversa de las sumatorias de las resistencias. Ahora, uniendo todas esas resistencias del circuito en paralelo, nos quedaría que la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y como hemos unido todas estas resistencias, entonces la corriente sería esta y la resistencia sería la resistencia equivalente. Entonces tenemos la corriente multiplicada por la resistencia.
Nos quedaría eso. Ahora, el voltaje es igual a todo esto. Entonces, pongamos un ejemplo. Si queremos hallar la cociente en la resistencia 2, nos quedaría que la cociente, ya que en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo para todos, el voltaje sería el mismo. Despejando esto, la cociente sería el voltaje, que es el mismo para todos, sobre la resistencia 2, que sería la cociente 2 en la resistencia 2. Como sabemos que el voltaje es todo esto, nos reemplazamos. Nos quedaría de este modo. Esto es igual a la cociente. La cociente multiplicado por 1 es la misma cociente. La resistencia 2 multiplicado por todas estas resistencias. Ahora multiplicamos lo de arriba y lo de abajo por el mismo número. 1 sobre R2 dividido entre 1 sobre R2. Simplificando esto nos quedaría 1. Y 1 multiplicado por cualquier otro número es el mismo número. Entonces no afecta nada en la ecuación. Podemos simplificar esta con esta. Y nos queda que la cociente 2 esto multiplicado por la cociente, esto se simplifica y 1 multiplicado por esto es lo mismo. Generalizando esta ecuación tenemos que la cociente en cualquier resistencia es igual a la inversa de la resistencia que queremos, del valor de la resistencia en la que queremos hallar, sobre la sumatoria de todas las resistencias. De todas las resistencias que tiene el circuito, multiplicado por la cociente. Y así queda demostrado la división de cocientes. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios y nos vemos en otro video.